A continuación, escucharemos los estudios bíblicos a cargo del Padre Didier Alexander Sora Figueroa, especialista en Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar explicando el Evangelio del domingo pasado, un Evangelio precioso. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Bueno, ¿esto quedó claro o no? Entonces yo vuelvo y repito, el mismo domingo volveré a decir, por favor, las personas que estén decorando con estas cosas, por favor. Profe, mire. Incluso, no, es que yo me voy a disfrazar de superhéroe. Y miren, o sea, la idea tergiversada que nosotros vamos creando de Dios, creemos que Dios es Superman, que Jesús es Superman. Y los evangelios nos enseñan que sí, Él es Dios. Pero ¿cómo salva al hombre? Desde lo más simple de la vida, muriendo. Algo inaudito, ¿cómo así? Dios murió, Jesús murió. ¿Y cómo salva? En una cruz. ¿Cómo reconcilia a la humanidad entera con su Padre? En una cruz. ¿O acaso ustedes lo vieron volando? ¿Ah? No, desde lo más simple. El camino de la cruz, el camino del sufrimiento. Eso. ¿Y si ven nosotros como muchas veces vamos tergiversando la imagen de Dios? Es por eso. Es por eso. Si ustedes quieren leer Mateo capítulo 4, las tentaciones, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan algo muy bonito, que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, pero es el Hijo de Dios que se somete a la voluntad del Padre. No hace lo que se le da la gana. Por eso el diablo empieza a decirle, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Así dice la Escritura, está escrito. Mire, está escrito, recuerda la palabra del Señor y la nombra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí ven? Es para decirnos que sí, Él es Dios, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, pero no hizo lo que se le dio la gana. No hizo lo que se le dio la gana. Porque es que esta es la tentación de muchos cristianos y de los primeros cristianos. Dicen, yo soy cristiano, claro, Dios está conmigo, yo hago lo que quiera. Pues no. ¿Sí ven? Cómo la misma pedagogía del Evangelio nos va enseñando. Detengámonos en Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Miren lo interesante. ¿Qué dice el texto? Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que ese extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete, tu fe
te ha salvado. Este es un texto precioso que podemos hacer el paralelo con el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 14 al 17. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 14 al 17. Y vamos a leer este texto para empezar a hacer paralelos interesantes. Y aquí dice: en aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta Eliseo. Y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor. Eliseo contestó: vive Dios a quien sirvo, no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: entonces que tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. ¿Preparados? Empecemos a hacer paralelos, empecemos a hacer comparaciones, porque eso es interesante. Venga, yo lo pongo más bien más cerca para empezar a darnos cuenta de algo interesante. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 14 al 17. Con Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. ¿Qué nos hablan estos dos textos? Segunda de Reyes nos habla de que había un hombre que sufría de lepra. ¿Sí o no? Y ese hombre se llamaba Naamán. ¿Y de dónde era? De Siria. Es decir, era un extranjero. Lucas nos va a hablar de que habían 10 hombres con lepra, pero solamente uno regresa. ¿Y ese hombre de dónde es? De Samaria, es decir, un samaritano, considerado extranjero también. ¿Qué es lo primero que tenemos que arrancar diciendo? Lo primero, para poder entender estos dos textos, es que Dios da su gracia. Vemos la gratuidad de Dios. La gratuidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios bendice al hombre. Dios no hace acepción de personas. Dios no le dice: tú porque no eres judío, entonces no te voy a curar. Dios no distingue. Lo que le importa a Dios es salvar. ¿Salvar a quién? Al hombre. ¿Listo? La gratuidad de Dios. Dios que desborda su gracia. Dios que entrega su bendición. Dios que nos da su amor. Que no hace acepción de personas, ni de razas, ni de culturas. Y aquí el texto nos está hablando de la universalidad del amor redentor de Dios. Del amor redentor de Dios. Entonces el texto nos está diciendo desde el inicio que también los paganos están llamados a la salvación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y después descubrimos otro movimiento, el movimiento descendente, la gratuidad de Dios. Pero también hay un movimiento ascendente, que es la gratitud del hombre. La gratitud del hombre. Por eso se nos dice que Naamán el sirio, después de haberse visto curado, se devolvió a agradecerle al profeta y hace una proclamación.
Lo mismo que el samaritano, vuelve sobre sus pasos, alabando y bendiciendo a Dios. Nosotros podemos hablar de gratitud, de que el hombre debe ser agradecido. Pero ¿cómo el hombre puede ser agradecido si antes no ha recibido la gratuidad de Dios? ¿Sí ven lo lógico del texto? El hombre primero recibe la gracia de Dios para luego poder agradecer, para luego poder reconocer la acción de Dios en su propia vida, y al reconocer la acción de Dios en su propia vida, agradece. ¿Sí ven? ¿Listo? Primera comparación. ¿Puedo borrar? Segunda comparación, la lepra. La lepra era una enfermedad que aislaba al hombre, lo aislaba totalmente. El hombre que sufría de lepra tenía que abandonar su familia, tenía que abandonar su comunidad y tenía que abandonar también el templo. No podía ir al templo. ¿Por qué? Porque era considerado una persona impura. Impura. Por eso cuando el texto nos dice que Jesús, cuando pasa entre Samaria y Galilea, 10 leprosos le salen al encuentro y le hablan desde lo lejos, porque no podían entrar en comunión con una persona. Incluso ellos tenían que llevar una campanilla. Cuando fueran pasando por un pueblo, por una ciudad, tenían que hacerla sonar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente se escondiera. Para que la gente se escondiera. Incluso eran consideradas personas impuras. Y al ser consideradas personas impuras, también en el pueblo de Israel les decían que ellos eran unos malditos a los ojos de Dios. Entonces miren, no son malditos. Pero si ven todo lo que nos enseña el texto. ¿Listo? Otro elemento importante e interesante de los dos evangelios. De la primera lectura y del evangelio. Oigan. La simplicidad de Dios. En los dos textos, la simplicidad. ¿Por qué? La simplicidad de Dios, del proceder de Dios. El profeta le dice a Naamán: baja al río Jordán y báñate 7 veces. Lástima que aquí no esté. Si ustedes van a Segunda de Reyes, van a ver todo el razonamiento que hace Naamán. Oiga, y es que en Siria no hay ríos también. Yo perfectamente me hubiera podido ir a bañar a Siria. Y no se iba a bañar Naamán, no se iba a bañar en el río Jordán, hasta que uno de los esclavos le dice: oiga, Señor, pero es que el profeta no te mandó a hacer nada extraordinario, báñate 7 veces, punto. Y pum, y después salió. Y después, Jesús, ¿qué les dice a los 10 leprosos? Vayan a donde los sacerdotes. Los envía, y en el camino, ¿qué sucedió? Fueron curados. Oiga, esos dos textos nos hablan del proceder de Dios, de ese Dios que entra en la historia del ser humano, de ese Dios que no invita a hacer al hombre cosas difíciles, cosas extraordinarias, sino cosas sencillas y simples. Los complicados somos nosotros. Si el Señor le hubiera dicho: para ser curado necesitas ir y conseguir una vaca de pelo negro, o un ternero mono, y arráncale 3 pelos, cocínalos y haz una pócima y después te la untas. No. En cambio, tantas personas que creen encontrarle la solución al hombre, ¿qué le dicen? Vaya y se baña en el río Guarapas a las 3 de la mañana. Y se meten. Y la gente se mete, claro. Es que el brujito me dijo que si yo me bañaba en el río Guarapas, yo conseguía dinero. A las 3 de la mañana. Y se meten. ¿Y quedan hechos? Una guarapa, claro. Claro.
O llegan y le dicen, váyanse, vayan y se bañan en la laguna que queda en el páramo y se bañan a la medianoche, porque es que no sé qué y no sé qué más. Y la gente es tan bruta que va y se baña. Oiga, o lave la casa con jabón Rey. Báñese con los orines del perro o de la perra negra. Y la gente lo hace. Es que eso es lo más absurdo y lo que le da a uno piedra. Que la gente no le crea la palabra de Dios. No le cree. Incluso el profeta Eliseo le dice a Naamán, báñate 7 veces. Fue y se bañó. En cambio Jesús, ¿qué le dice? Miren la grandeza de la palabra de Jesús. Váyanse y preséntense a los sacerdotes. Y yéndose de camino resultaron curados. Es decir, la palabra de Jesús tiene poder. Ni siquiera los envía a que se bañen. Van de camino y por el camino se curaron. Oiga, hermanos, ¿a nosotros qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasará? Preferimos creerle a un montón de charlatanes que lo único que hacen es robarnos y hacernos hacer estupideces. Entonces, la simplicidad de Dios. Dios no te pide nada extraordinario. Claro. Claro. Que es que yo le traigo el pan de San Francisco o el pan del Padre Pío. Y ahora nos han sacado un cuento de San Gregorio, de un pan de Que el pan, o sea, a mí denme el pan pero de la panadería de Lonchipán. O sea, nosotros hasta dónde vamos a llegar, por Dios, con tanta bobada. Con tanta bobada. Oiga, una de las cosas, yo aquí abro un paréntesis y me da tristeza. Todas las mañanas en ese programa Día a Día sale el Padre Lineros y habla de manera grandiosa. Y los presentadores, ay, sí, padre, sí, padre. Y después al rato es que hablando de yoga, hablando de disfrazarse de brujos, de brujas. Y lo que pasa es que la bruja y el brujo iba y fuimos a no sé qué y nos hicimos un lavado. O sea, ¿hasta dónde, por Dios? ¿Hasta dónde, por Dios? Es que hay un sincretismo religioso tenaz. Tenaz. Y miren lo que nos dice la palabra, la simplicidad de Dios. ¿Listo? Otro paralelo. Y después nos detenemos un momento en el Evangelio. Padre, una preguntita también. ¿Cómo así que una preguntita tontico? No, yo no soy ningún tontico. Por ahí me respetan, Elsie. Cuando a los 10 leprosos vayan presentes ante los sacerdotes, ¿con qué fin? Ahorita lo explico. Yo explicaré el último paralelo, la última comparación, y ahora nos detenemos en el Evangelio. ¿Listo? Ahorita te respondo. Si no te respondo, ahí sí, Padre. No me deja avanzar. ¿Listo? Miren la última comparación, el último paralelo. Después de que Naamán recibió esa gracia, dice que la piel le quedó como la de un bebé, linda, ¿no es cierto? ¿Qué hace Naamán? Vuelve donde el profeta Eliseo y le dice, miren lo que le va a decir. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Y termina diciendo, voy a llevar esta tierra y en adelante tu servidor no ofrecerá holocausto ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Es decir, reconoció que Eliseo era el profeta del Señor, el profeta de Dios. Hagamos el paralelo con el samaritano. ¿Qué hace el samaritano? Se ve curado, regresa glorificando y alabando a Dios. Y cuando ve a Jesús, ¿qué hace? Se postra. ¿Qué significa esto? Ay, cuál humildad. Pues reconoció
reconocer que Jesús es Dios. Punto. Ay, de Colina en él, sí. Pero ¿sí ven lo interesante? ¿Sí ven los paralelos que se pueden hacer con la palabra de Dios? Y siempre las lecturas todos los días, siempre la primera. Se repite una cosita, no siempre concuerdan, pero siempre trata de... ¿Listo? Sigamos, detengámonos ahora en el Evangelio. Dice el texto, ahorita sí centrémonos, ya vimos los paralelos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto? Al decir esto, que curó a uno, a Naamán el sirio, a un extranjero, y aquí el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús curó a 10, nos está diciendo que Jesús es el Dios encarnado. El Dios humanado. Y por eso Lucas nos define una vez más que Jesús es mucho más que Eliseo. Es mucho más. Lucas nos está diciendo que Jesús es Dios. ¿Listo? No lo dice así explícitamente, pero lo dice implícitamente. Aquí fue curado uno, aquí fueron curados 10. Nada más se tuvo que bañar 7 veces en el río Jordán. Jesús solamente le dijo, vayan. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Bueno, detengámonos un momento en el Evangelio. Dice el texto inicia diciendo, ¿cómo inicia diciendo? Dice así, yendo Jesús camino de Jerusalén, es decir, Dios camina. Jesús significa Dios salva, camina. No es un Dios que se quedó en los cielos, sino es un Dios que va caminando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, hacia la ciudad santa, en donde va a padecer, va a morir y va a resucitar. Y aquí hay una anomalía querida por Lucas. Llega y dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Cualquier persona que conozca la geografía del pueblo de Israel dice, oiga, Lucas, ¿qué le pasó? Se la fumó verde. ¿Por qué? Porque es que la geografía no es así. Aquí pone en primer plano a Samaria y no es primero Samaria. Si yo voy recorriendo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba el pueblo de Israel, tengo que saber que lo primero que yo me voy a encontrar es Galilea. Después de Galilea me voy a encontrar Samaria. Y después me voy a encontrar Judea. ¿Por qué Lucas pone primero? Iba pasando entre Samaria, pone en primer lugar a esta región, Samaria, y Galilea, y después pone Galilea. ¿Sí ven? Hay una anomalía. Porque esta es la geografía habitual. Lo que propone Lucas es esto: Samaria primero, después Galilea y después Judea. ¿Con qué finalidad Lucas pone en primer lugar Samaria? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de enseñarnos que de una vez que Samaria es importante, para enseñarnos de una vez y para que después no se nos haga extraño que el único que va a regresar es un samaritano. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Me hice entender o no? Claro como el agua del río Guachicono. ¿Ve, Guachicos? Mira, pongan atención acá. La geografía del pueblo de Israel es la siguiente: primero la región de Galilea, después Samaria y después Judea. Pero el texto, Lucas nos dice que Jesús atravesaba Samaria, Galilea y Judea. O sea, pone en primer lugar Samaria, cuando Samaria en realidad está en el segundo lugar. ¿Por qué la pone en primer lugar? Para enseñarnos, para habituarnos y para de una vez decirnos y no sorprendernos que el único que va a volver de los 10 leprosos es un samaritano, es decir, uno que vive en esta región. ¿Sí? Sigamos. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos.
que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando estos 10 empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros? ¿Cuál fue la actitud? Les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Vayan a la Biblia. ¿Cuál fue la primera actitud de Jesús? Al verlos. Miren lo interesante. Esto es muy bonito. O sea, los gritos de esas personas lo hicieron detener, pero miren lo interesante. Lucas nos dice: y al verlos, Lucas utiliza un verbo muy interesante. No dice y al mirarlos, no, sino que dice al verlos. Viene del verbo ver, que en Sagrada Escritura el griego llega y nos dice jorao. Viene del griego jorao. El verbo al conjugarlo está eidon. Y al verlos, ¿qué significa ver? ¿Qué significa el ver de Jesús? El ver de Jesús no significa solamente mirar, sino que Jesús penetra, su mirada penetra hasta lo más íntimo del hombre. Hasta lo más íntimo. Es decir, Dios conoce mi realidad. Dios conoce mi enfermedad. Dios me conoce. Dios me ve. Dios me ve. Soy visto por Dios. Es decir, soy importante para Él. Y por eso, la segunda actitud, ¿cuál es? Vayan donde los sacerdotes. Y ellos se fueron. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Si él iba de camino, ahora también los invita ¿a qué? A que se vayan. Es decir, a que caminen. Y estando ahí caminando, yendo de camino, ahí recibieron la sanación. Ahí recibieron la curación. Traigamos eso. Traigamos ese pedacito a la historia del hombre. Dios, para sanar, entra en la historia humana, camina con el hombre. ¿Por qué los envía a los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los encargados de inspeccionar a una persona leprosa, de determinar: ¿usted tiene lepra? Chao. Y si había sido curado, venga, yo lo miro. No, entonces sí, ya no tiene lepra, entonces vuelva a la comunidad, vuelva a su casa y puede volver al templo. El sacerdote el que le daba el aval. Pero nos dice el texto que solamente uno. Y miren lo interesante. Miren cómo continúa el texto. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, ¿qué verbo utiliza ahí Lucas? Uno de ellos, viendo. Miren lo interesante. Uno de ellos viendo que había sido sanado. Miren lo interesante. Jesús le ve, conoce su realidad, conoce su enfermedad, conoce su pobreza. Y ahora, ¿qué es lo que hace esa persona? Ve en su propia carne, en su propia vida, lo que Dios ha hecho. Ve en su propia carne. Por eso llega y dice el texto: y viendo que estaba curado, es decir, corroboró en su propia carne, en su propia vida, que Dios le había visto. Y miren lo interesante, volvió, se echó a los pies, Jesús hace la pregunta, y miren lo bonito, cómo termina el Evangelio. No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente fue curado, no solamente fue limpiado, sino que fue salvado. ¿Por qué? Por la fe. Porque creyó
que el nuevo templo de Dios no quede en Jerusalén, no quede en Garizim. El nuevo templo de Dios, la presencia de Dios, se da en la persona de Jesús. Tu fe te ha salvado. Una de las reflexiones muy bonitas que decía Monseñor Fabio, y decía en la homilía, no solamente el hecho de hacer milagros son obras extraordinarias de Dios y es grande, pero las personas que reciben milagros no quiere decir que sean salvas. No, porque mire lo que le pasó a estos 9. Fueron limpiados, fueron curados, pero no se nos dice que hayan sido salvados, porque no fueron capaces de reconocer. Perdón, pero yo aquí no quiero contradecir al Padre, pero no lo quiero contradecir, pero no. O sea, ¿cómo va a empezar a hablar de los santos, de la Virgen, sabiendo que está Jesús? ¿Sí? O sea, no, o sea, es que él quiso seguramente traer una aplicación a la vida, pero no, o sea, toca partir de esto, o sea, yo le puedo decir una cosa, pero no se me van a escandalizar, ¿listo? O sea, la confianza, sí, o sea, la cuestión es lo siguiente, el amor a la Santísima Virgen María, pero claro, lo tuvo primero su Hijo Jesús, y después la primera comunidad cristiana, ¿no es cierto? Después de que Jesús padece, muere y resucita. ¿Sí? Pero ese hecho de que diga que va a los santos y que a la Virgen, no. Porque cuando dice, o sea, ellos se fueron donde los sacerdotes, o a Garizim o a Jerusalén. O sea, se fueron al templo a tratar de encontrar ahí la presencia de Dios. Pero no descubrieron que la presencia única y verdadera en estos últimos tiempos se da en la persona de Jesús. ¿Listo? Ya los santos que son... Para nosotros los cristianos, claro, los primeros padres son santos, Abraham, Isaac, pero no tiene el título de santos, sino que los santos, ¿quiénes son? Los amigos de Jesús. ¿Sí ven? Es decir, los discípulos de Jesús, los que vienen después. ¿Sí ven? Los que vienen después. Ahí no podemos decir eso. No lo quiero contradecir, pero digo no. Y no es así. ¿Sí ven? O sea, yo más bien me callo. Sigamos por otro lado. Yo más bien me callo, ¿listo? Bueno, miren la belleza del texto. No, yo lo estoy diciendo es con la palabra. Ahí. Pero yo solamente estoy diciendo ahí porque es que, o sea, no se puede decir eso. Porque incluso todo culto a los santos y el amor a la Virgen llevan a Jesús. O si no, entonces estaríamos entrando en una contradicción, porque Jesús llega y dice, oiga, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Miren, ¿no ha vuelto más que ese extranjero? Si hubiera sido así, pues Jesús no hubiera dicho esto. Porque, bueno, fueron allá a agradecer la intercesión de los santos y todo. Pero ahí no. Por eso es que el Padre dice que cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Exacto, porque el que hace los milagros es Dios, los santos son solamente intercesores. Entonces aquí viene una reflexión, basada en las palabras que dijo el obispo. ¿Nosotros seguimos los milagros del Señor o el Señor de los milagros? Es que nosotros tenemos una fe muy milagrera. Nosotros tenemos una fe muy milagrera, oiga. Es que estamos... ¿Y cómo compran a la gente? Hay diferentes propagandas de iglesias no católicas. Este día, el día de los milagros. O sea, la gente está buscando milagros. Por eso, o sea, empezamos a tergiversar la imagen de Dios. Entonces Dios es un milagrero, punto. Que claro, Dios puede hacer signos. Porque el milagro en Sagrada Escritura se llama signo. El signo. ¿Para qué? Para suscitar la fe. Para suscitar la fe, para que la persona venga, se acerque al Señor. Pero muchas veces nos quedamos solamente con los milagros, y los milagros, y los milagros, y los milagros. Y una fe milagrera. Y entonces cuando ya no me haga el milagro, entonces Dios no existe. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Pero yo siempre digo en las misas de sanación, Señor, si es tu voluntad, concederlo. Y si no, danos la fuerza para poder
soportar, enfrentar, ponerle la cara a la enfermedad. Ahí no creen, no, además tampoco lo dan. Ahí tampoco lo dan, ahí no lo dan, otro momento. No, mentira, sigamos, entonces sigamos a hablar. Entonces, ¿sí ven? ¿Sí ven el Evangelio? Oiga, aquí me sirvió lo que tú decías, Nelsi, y yo quiero decirle, y eso lo voy a volver a decir el domingo, perdón, a mí me dolió el corazón esta mañana, y me dolió el corazón el domingo. Ustedes dirán, ¿por qué? El domingo cuando salí de misa, yo siempre digo, si no van a leer la catequesis, no la reciban. Ver despedazada una catequesis ahí en la puerta. Se me aguanunciaron los ojos. Y esta mañana vi otra tirada por allá cerca a los colegios. Entonces la pregunta es, yo lo voy a decir, si es que no les gusta, yo no sigo escribiendo. O como también puede ser que se la pasan a los adultos y los adultos se la pasan a los niños. O sea, pero listo, lo más importante es que al menos ustedes las lean y las aprovechen. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos ahora a detenernos en Génesis capítulo 4. Pasemos ahora a Génesis. Ya hemos visto la estructura hace 8 días y vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. Génesis capítulo 4. Vamos a tratar de explicar hoy del 1 al 8. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Ahorita vamos a empezar a hacer algunas precisiones. ¿Listo? Ese es un relato muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Yo muchas veces cuando explico este texto, yo lo llamo, los primeros versículos, la venganza de Eva. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a empezar a explicar. La venganza de Eva, de la mujer. ¿Cómo empieza? Yo borro acá. ¿Cómo inicia el texto? ¿No les parece nada raro lo que yo leí? ¿No hay nada raro? Quiero hacerle una pregunta. Maidi, ustedes se callan. ¿No hay nada raro? No, nada raro. Bueno, primera cosa. ¿Cómo? Mire, primero, empecemos por aquí. Génesis 4, 1. Miren lo que empieza diciendo. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Conoció. Empezamos con el verbo conocer. El verbo conocer. Este verbo en Sagrada Escritura tiene una connotación sexual. Cuando dice que conoció, es decir, la conoció, es decir, tuvo esa intimidad. ¿Listo? Conoció a Eva, su mujer. Por eso ese mismo verbo lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 19, cuando los ángeles van a sacar a Lot y los habitantes los querían conocer. Es decir, los querían ¿qué? Pues hacerle lo mismo que hacen en la cárcel. Violar. ¿Listo? Mira lo que dice. Conoció el hombre
a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, la conoció, concibió. Son verbos que quedan ahí seguidos. Concibió y dio a luz. ¿A quién? A Caín. ¿Quién es el protagonista de este relato? Caín. Y miren lo que va a decir el texto. Y dijo, ¿quién habla? Eva. ¿Qué dice? No dice tenido, dice he adquirido, porque el texto griego llega y dice kaniti, he adquirido, kaniti, y este verbo nos va a servir, kaniti. Kaniti, este verbo significa adquirir, significa poseer. He adquirido, ¿qué? No dice un hijo, no sean mentirosos. Ahí está mal traducido entonces, perdón. Bueno, pero es que alborota, ¿no? Está mal traducido. Porque llega y dice, mira, yo lo voy a leer. Miren, lo voy a leer. Para que no me alcen de una vez a tirarme la Biblia ya. Miren lo que va a decir. Ve'adán yadach ed adva ishto, y conoció a Adán a Eva su mujer. Ve'atelet ed Caín, y dio a luz un hijo, a Caín. Vatomer, que significa y dijo, dos puntos, kaniti ish, he adquirido un varón. No dice Yelet, un niño, dice un varón, Ed Adonai. Miren lo curioso, miren lo que dice Eva. Aquí dice, Kaniti Ish, he adquirido un varón. Ish, he adquirido un varón. No dice un niño. No dice tampoco un hijo. ¿Con quién lo he adquirido? Miren lo curioso. He adquirido un varón. ¿Con quién? No dice con gracias a Dios. Dice, he adquirido un varón con Adonai, con Yahvé. Es que esas son traducciones, pero miren lo interesante. Por ejemplo, les leo. Eva llega y dice, Watomer, dos puntos, y dijo, Kaniti ish Adonai, he adquirido un varón con Adonai. ¿Por qué yo lo llamo la venganza de Eva? ¿Se acuerdan que Adán, el hombre, anuló a la mujer? ¿Se acuerdan que la anuló? Cuando llega y dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por eso no le dice nunca tú eres, sino esta, como si fuera parte de él, como queriéndola asimilar. Y después en Génesis 3:20, ¿qué dice? Tú te llamarás Eva. Le impone un nombre. ¿Sí ven? Le impone un nombre. Ahora, ¿qué es lo que hace? Claro, pues como Eva sufrió la anulación de parte del varón, ahora ¿qué es lo que ella va a hacer? También lo va a anular, lo va a ignorar. No solamente lo ignora como esposo, no solamente lo ignora como su varón, sino también lo ignora como papá de ese niño llamado Caín. ¿Sí ven? Y miren lo curioso, Yahvé es el Señor y es Dios. Entonces, en la mentalidad de la mujer de Eva, Caín, para ella, es lo más grande, lo más importante. Es como, por así decirlo, si yo he adquirido un hijo con el Señor, yo soy humano y tú eres Dios, entonces Caín para ella es un semidios. ¿Sí ven? Y dice, un varón. ¿Por qué? Porque dice, he adquirido un varón. Porque este niño va a llenar el vacío de su esposo. ¿Sí ven?
Y miren lo peligroso, dice, he adquirido, no he tenido, he adquirido. Caniti significa adquirir y poseer. ¿Sí ven? Y aquí podemos hacer un paralelo con la actitud de Eva o de la mujer. ¿Qué hace la mujer en Génesis 3? Ve el fruto, se acerca, lo toma para sí y lo come. ¿Sí ven? Lo adquiere para ella. Ahora, ¿qué está haciendo? Lo mismo con esa criatura. ¿Sí ven lo interesante del texto? ¿No los he escandalizado? Me chanzo, díganlo. ¿Está enredado? No. Ah, bueno. Yo les estoy explicando así como dice el texto hebreo. ¿Listo? Continúa, miren cómo continúa el texto. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Después versículo 3, seguimos en el 2b. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Oiga, ¿qué hay de raro en ese versículo? ¿Qué hay de raro? Unito, levante la mano, ¿qué hay de raro? Hay diferencia de actividad. Bueno, no, pero ¿qué hay? Listo, hay diferencia de actividad, eso no hay nada de raro. ¿Qué más? ¿No hay nada de raro ahí? Vuelve y no menciona a Adán para nada, otra vez en el segundo hijo. Otra, pero hay una mucho más fuerte. No, claro, el texto está diciendo que Abel es su hermano, pero miren lo interesante. Seamos ya perdieron, ya, empecemos acá. Miren lo interesante. Miren cómo dice, imaginémonos el texto. Nos dice el autor sagrado, el relator o el narrador, llega y dice, conoció Adán a su mujer, y ésta concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, ¿quién habla? Eva habla. Dice, he adquirido un varón con el Señor. Vuelve y dice el narrador, volvió a quedar encinta y dio a luz a Abel, su hermano. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí? Pues que Eva no habla, no dice nada. Habló solamente cuando llegó y concibió a Caín. He adquirido un varón con el Señor, haciendo alusión a Caín. Pero tiene un segundo hijo y no dice nada. No escuchamos la voz de Eva. ¿Por qué? Pues porque el segundo hijo no tuvo la fuerza de romper ese adquirir, de romper ese poseer profundo que ella tenía con Caín. ¿Sí me he hecho entender? Y mira lo interesante. Exacto. Sigamos haciendo cositas. Oiga, ¿habían leído el texto así? Pues, miren lo interesante. Sigamos. Miren, dice el texto. Ya, niños. Ahorita es una de las conclusiones que vamos a sacar. Bueno, niños. Miren, dice el texto, versículo 2. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. A Abel. De una vez nos dice que Abel es el hermano de quién? Su hermano, hermano de él. ¿Hermano de quién? De Caín. ¿Listo? Uno muchas veces dice, ay, tan bello, yo voy a ponerle a mi niño Abel. Y miren lo que significa Abel. La palabra Abel viene del hebreo Hebel, que significa humo, significa vapor, significa algo que desaparece rápidamente. Y así lo va a decir. Por eso, cuando leemos el libro del Eclesiastés, llega y dice Hebel en Hebelin, vanidad de vanidades. Es decir, ¿qué es la vanidad? Algo que se esfuma. Nada. Pero de una vez el texto nos dice
que Abel era el hermano de Caín, Abel su hermano. Es decir, ahora el texto nos va a meter en una perspectiva muy interesante, el problema de la hermandad. El problema de la hermandad. ¿Listo? ¿Seguimos? Bueno, después nos empieza a hablar de la profesión de cada uno de ellos. Abel, ¿qué era? Abel era pastor, tenía ganado, pastor de ovejas. Mientras Caín, ¿qué era? Labrador, agricultor. Miren lo interesante. La actividad de los dos hijos de Adán encarnaban la actividad del Padre. ¿Por qué? Porque Adán en Génesis 2 llega y nos dice que el Señor le presentó todos los animales y les impuso el nombre, ¿sí o no? Y después en Génesis 3 llega y le dice, trabajarás la tierra con el sudor. ¿Sí ven? Entonces, los dos hijos encierran en sí, en esa relación de los dos, la actividad de Adán. ¿Y Adán qué es? Humanidad. Entonces, miren lo que nos va a decir el texto de manera velada, algo tan bonito. Que si estos los dos, Abel y Caín, hubieran aprendido a entrar en relación, hubiera existido una verdadera comunión entre los dos. Y hubieran aprendido a ser verdaderamente hermanos. ¿Listo? ¿Pero qué sucedió? Aquí es donde empezamos a dar la diferencia. Caín era el más amado. Lo que podemos descubrir, porque encontramos la palabra de la mamá. La mamá hace un elogio a Caín, ¿no es cierto? Niega la paternidad de Adán, del varón. Y por ende, pues Caín, haciendo una interpretación, esto no lo dice la Sagrada Escritura, pero una interpretación que se presta para decir por las consecuencias que después llegan. Caín se creía el ombligo del mundo, la última Coca-Cola. Y al creerse la última Coca-Cola, pues nunca reconoció a Abel como su hermano. Hay un problema de hermandad. Y por eso miren cómo continúa el texto. Versículo 3. Y aquí el texto hebreo nos quiere dar muchas luces. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces decimos, ay, es que la ofrenda de Caín era malvada. Es que la ofrenda de Caín era mala. Y por eso Dios no le aceptó la ofrenda. No. ¿Entendieron? No. Miren lo que nos va a decir. Dice así. Versículo 3. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. ¿Qué nos está diciendo el texto? Necesito dos voluntarios, pero rápido, para explicar este texto. Por dedocracia, venga Nancy y Yasmín, venga, de aquí no se quieren parar, venga. Miren lo interesante. Necesito que me miren a mí. ¿Listo? Esto nos habla de los dos hermanos. Aquí, háganse acá. ¿Listo? Mírenme a mí. Pónganse de frente a mí. De frente a mí, aquí al frente. Claro, porque es que la cosa tiene que ser. Digamos que yo no voy a decir quién es Caín y quién es Abel. No lo voy a decir. ¿Vale? No. Son los dos. ¿Listo? Digamos que en este texto yo soy Dios. Son dos que ofrecen. Uno ofrece los frutos del ganado y el otro ofrece los frutos del suelo. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Dice, Caín ofreció los frutos del suelo y Abel ofreció los frutos del ganado. ¿Cuál es la actitud de Dios?
Dios miró propicio la oblación de Abel, mas no miró la oblación de Caín. No está diciendo que la oblación de Caín sea mala, sino ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? Mire, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esta noche el Señor? Si los dos me ofrecen, listo, tengo dos ofrendas, ¿no es cierto? Los dos me están mirando a mí, están entrando en comunión conmigo. Si yo hago esto y la miro, si Dios miró a Abel, ¿qué sucede? No, miren la actitud, lo más elemental. Los dos me están mirando a mí, los dos me quieren ofrecer. Si yo hago esto, miren lo interesante, ¿no? Miren lo interesante. Si los dos me están mirando, Nancy, mírame. ¿No es cierto? Mírame, pero mírame. Mírame a los ojos. Jazz, mírame a los ojos. ¿Listo? Si yo hago esto y miro a Jazz, ¿qué sucede, Nancy? ¿Tú te das cuenta de qué? De que yo estoy mirando a Jazz. Entonces, por ende, ¿qué era lo que quería Dios? Si tú, Caín, no te diste cuenta que tenías un hermano, al presentar tu ofrenda y yo al voltear a mirarlo a él, te vas a dar cuenta de esto: el Señor está mirando a Abel. ¿Con qué propósito? Con que tú, Caín, voltees a ver a tu hermano. Un aplauso para estas dos mujeres. Con el propósito de que Caín, aquel que lo había tenido absolutamente todo, aquel que había sido encerrado en esa cápsula por su mamá, tuviera la capacidad de salirse del cascarón y aprendiera a ver que tenía un hermano que se llamaba Abel. Y pudiéndolo mirar, entrar en relación con su hermano. Pero mire la actitud, esta es la actitud de todos los soberbios. Nunca reconocen que se equivocan. Se equivocan y dicen que no. ¿Cuál fue la actitud de Caín? No fue capaz de reconocer. Mire lo que nos va a decir el texto. Mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera. Y nos dice el texto, se abatió su rostro. El texto hebreo llega y dice, y su rostro se cayó. Es decir, Caín andaba así. Y cuando uno así, anda así, sambo, ¿con quién entra en comunión? Pues con nadie. Y miren, pero miren la actitud del Señor. El Señor lo quería salvar y le dice, en gran manera se irritó, se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿qué le dice el Señor? Escuchemos la voz del Señor. ¿Por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? Oiga, ¿por qué? Es que Caín pensaba que al mirar el Señor la ofrenda de Abel, o sea, él había perdido importancia, y no, lo está invitando a que saliera. Y nosotros muchas veces pensamos que la actitud de Dios es una actitud injusta. Claro, escogió a Abel porque era el bueno. Ahí no dice quién era bueno de los dos. Hasta ahí no nos dice todavía. Eran dos hermanos, que uno había sido privilegiado, punto. Pero no quiere decir que sea malo. ¿O dice el texto que Caín era malo? Ahí no dice que sea malo. Después es que la va a embarrar. Ya está. Miren lo que le dice el Señor. ¿Por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Porque el Señor le dice, no es cierto que si obras bien podrás alzarlo. Es decir, si tú estás así, oiga, levanta la mirada. Ahí está tu hermano. Cuando uno habla con alguien, ¿uno qué hace? ¿Será que uno, sí, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Uno le da la cara o no? Eso es una norma de decencia, mínimo. ¿Listo? Y lo más bonito es poder mirar a los ojos. ¿Quedó claro? Alzar el rostro. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar.
interesante, el Señor le dirige la palabra a Caín. Caín, que está así. Oiga, hermano, ¿por qué estás así? ¿Por qué andas irritado? ¿Y Caín qué le respondió? ¿Qué le respondió Caín? ¿Qué le respondió Caín? Pues nada. No le respondió nada. Dios le habla a Caín, pero Caín no responde absolutamente nada, porque estaba zambo, porque estaba bravo, porque estaba irritado. Pero Dios le está diciendo, atención, porque si tú continúas así, vas a dejar aflorar esa animalidad que hay en ti. Por eso llega y le dice, oiga, mas si no obras bien, le hace una sentencia, si obras bien, ¿no es cierto que si obras bien podrás levantar el rostro, podrás entrar en comunión con tu hermano? Mas si no obras bien, ¿qué va a suceder? A la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia. Es decir, dentro de ti está esa fiera, diciéndote y repitiéndote, si ve, el Señor es malo, el Señor no te miró, tienes que acabar con tu hermano, tienes que acabar, ¿cuál hermano? Tienes que acabar con esa persona que se llama Abel, porque él es más importante que tú, porque si ve, te quitó el favoritismo del Señor, aniquílalo, acábalo, mátalo, destrúyelo. Y eso es lo que hacen los soberbios. Cuando una persona les empieza a mover la butaca, ¿qué hacen? Eso. Así de sencillo. Miren lo lógico que es la palabra. Y miren lo que continúa. Miren lo interesante. Miren, es que esto es precioso. Llega y dice, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera. Por eso cuando una persona está brava, empieza a quemarle por dentro, ¿no es cierto? Y tiene que desahogarse de cualquier manera. A quien tienes que dominar. Por eso llega y dice el texto, versículo 8, Caín dijo a su hermano, y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí ven el verbo? Si no la dominas, el pecado está como fiera, esas fieras que están ahí al acecho, mirando la presa. Y después el texto llega y nos dice, y estando en el campo, Caín se alzó, se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Pero hay algo muy interesante. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel. Las traducciones llegan y dicen, vamos afuera. Pero el texto hebreo, venga, se los leo, para que después no digan que uno no les lee. Génesis 4:8. Llega y dice lo siguiente. Wayomer Caín el Hebel Ajij. Vaihi Bidhatán, y estando en el campo, Vayotán Caín el Abel, se levantó Caín hacia su hermano Abel y lo mató. Es decir, miren lo interesante. Caín dijo a su hermano Abel, ... ¿Qué le dice? Y dice, vamos al campo. Por eso, las traducciones llegan y dicen, vamos al campo. El texto hebreo llega y dice, Caín le dijo a su hermano Abel, ... Y estando en el campo, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué le dice? Nada. Y miren lo lógico del texto. Porque si Caín... Perdón, el borrador. Ahí no habría, a ver, sale corriendo. Se está utilizando está utilizando estos personajes, ¿vale? Aquí vuelvo y repito, es muy importante tener en cuenta que por medio de esta enseñanza hay algo mucho más profundo para decirnos
Si Caín hubiera hablado con su hermano Abel, digamos que este es Caín y este es Abel. Si Caín le hubiera dirigido la palabra, hubiera entrado en comunión, porque le hubiera hablado, hubiera dialogado. Y aquí es donde viene la palabra diálogo. 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 La palabra diálogo es una palabra griega que significa diálogos. ¿Qué significa diálogos? Comunicación por medio de la palabra. ¿Por qué yo me comunico por medio de la palabra? Porque si yo les dirijo la palabra, ustedes me van a responder. Y si ustedes me responden, hay una comunicación. ¿Sí ven? Entramos en comunión. Y eso es algo muy lógico. Eso es algo muy lógico. Porque en las guerras, ¿qué es lo único que se intercambian los dos bandos? Balas. Balas. No hay diálogo. No hay diálogo. Entonces, ¿sí ven cómo es de lógica la palabra de Dios? Si Caín le hubiera hablado a su hermano, lo hubiera reconocido como tal. El primer intento de Dios para Caín: oiga, hermano, ten cuidado. Caín no le responde. Sigamos. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Esto nos recuerda lo que Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué le contestó? No sé. ¡Wow! ¿Aquí qué pasó? Aquí sí Caín le responde al Señor: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y después llega y le dice el Señor: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. El primer intento de Dios fue fallido. El segundo, ¿qué sucede? Caín le contesta, pero se desvela su pecado. Lo mismo, si ven la escena paralela, el Señor llega al jardín y dice, está buscando, ¿dónde estás? El hombre, ¿qué le responde? ¿Qué le respondió el hombre? Ante la pregunta de Dios, ¿dónde estás? Tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. No es una respuesta lógica. ¿Aquí qué hace? Caín le dice una mentira. No sé. ¿Sí ven? Pues bien, maldito sea, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, esto nos recuerda también lo que el Señor le había dicho a Adán: aunque labres el suelo, no te dará más su fruto, vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla, es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor: al contrario, quien quiera matar a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Empezamos a darnos cuenta que con este pecado, ¿qué sucede? Miren lo interesante. Si vamos siguiendo el relato, el hombre y la mujer fueron expulsados del Edén. Se establecieron un poquito más lejos. Ahora, ¿qué es lo que hace Caín? Es expulsado, es decir, se va alejando del Edén, de donde está el árbol de la vida. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo interesante del texto? Pero sin embargo Dios tiene un acto de misericordia porque le pone una señal en la frente a Caín para que no le maten. Y entonces aquí viene una pregunta: Padre, y luego ¿quién iba a matar a Caín? ¿No ve que Caín era solamente Caín y su hermano Abel y no había nadie más? ¿Quién lo iba a matar? Entonces, ¿sí ven? O sea, esto es una narración etiológica, es decir, con unos personajes como si fuera un cuentico, por así decirlo, pero con una enseñanza mucho más profunda.
Ah, eso es lo que decías, que dónde andaba Caín. Entonces, mira lo interesante. Si nosotros vamos a hacer una actualización de eso, cualquiera puede ser Caín. Si uno es capaz de entrar con su hermano y mata, pues ese es Caín. Y hay familias donde tiene mucha preferencia al hijo mayor o al menor y entonces parece diferencia entre los hermanos. Ahí la cuestión es que esto lo vamos a ver con el relato de José y sus hermanos, es que tenemos que aprender a descubrir. Lo más importante para no acrecentar esos celos es que a mí también mis papás me aman, con un amor distinto, sí, porque no todos somos iguales. Pero el papá y la mamá también deben decir que yo lo amo a todos iguales. Sí, pero siempre hay una preferencia, siempre hay alguien que se identifica más, un hijo que se identifica más con el papá o se identifica más con la mamá, siempre lo hay. Esto es muy humano, a pesar de que algunas personas puedan decir que no, pues bueno, si no es así, pues bendito sea Dios. Pero cuando por lo menos es en una familia numerosa, o sea, sí, claro, se aman a todos los hijos, pero pues, o sea, el papá siempre va, a pesar de que ame a todos, siempre aquel que ha estado con ellos, los ha acompañado, pues de cierta manera se establece un vínculo mucho más profundo. Pero pues uno debe entender, punto. Yo tengo que entender que mi papá ama más a mi hermano, pero pues a mí también me ama. Si yo aprendo a reconocer eso, pues no se van a generar celos en mi vida. Pero si en cambio yo empiezo a decir, sí ve, lo ama más a él. Eso es lo malo de ser uno el último, porque el último nunca estrena. Eso es verdad. A mí me tocó. Yo no fui el último, pero fui uno de los últimos. A mí me tocó poner lo de los demás. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El tiempo. Yo dije que faltando 5 minutos, ya son las 9. Chao, nos vemos. Miren. Hagamos claridad sobre esto. El diezmo. ¿Con qué finalidad nace el diezmo? Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no haya pobres en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de toda la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué finalidad? Con ayudar al levita. El levita no tenía tierra, entonces dependía de sus hermanos, de las otras tribus, con la finalidad de ayudar al huérfano que había sido desprotegido porque su papá había muerto, de ayudar a la viuda, porque ustedes saben que la mujer valía en relación al esposo. Si el esposo faltaba, bailas. Y de ayudar al extranjero. ¿Sí ven? O sea, el diezmo nace con esta finalidad. Dios a mí me ha bendecido, yo esta bendición que he recibido la comparto con mi hermano. ¿Sí ven? La comparto con mi hermano. ¿Qué es que tiene que ser la 10ª parte? Sí, la 10ª parte. Diezmo viene de 10ª parte, pero yo hablo pasito. ¿Por qué? Muchas veces uno se encuentra, hermanos, no, es que tiene que ser todo para el tiempo. No, uno puede diezmar de diferente manera. Yo les digo a la gente, la persona que está diezmando, utilicemos la pedagogía, el diezmo. Si usted quiere darle a una persona pobre, pues saque de ahí. Comparta también la otra parte al templo, para que con la finalidad de ayudar a la pastoral, de ayudar a las personas que vienen a pedir. Incluso, eso nosotros no lo decimos, pero incluso uno puede diezmar con la oración. Pues orando. Entonces llega y dice, bueno, entonces gano tanto, entonces hago una división. Supongamos que me gano 3 millones de pesos, entonces el diezmo serían 300.000 pesos. Listo, 300.000 pesos. Entonces voy a dedicarme este mes a orar 15 horas. ¿Cuánto vale una hora? 20.000. Ahí están. O si no, entonces voy a dedicarme a orar media hora. Entonces serían ya no 15 horas, sino 6 horas. Multiplique eso por 20.000, serían 120.000 pesos. Pero a orar. No, por eso. Pero es que, miren. Quieto, niños. A nosotros se nos ha olvidado
Y ahí estamos haciendo dos cosas. Estoy entrando en comunión con el Señor y estoy pidiéndole a ese Señor que bendiga. ¿A quién? A mi párroco. ¿A quién más? A los pobres, a los necesitados, a todos. Señora. Padre, ¿uno puede dar el diezmo por decir algo directamente? Sí. No, era por molestar, ese rato era solamente por molestar. Directamente al sacerdote, Sí. o sea, para que sea en secreto, para que uno, o sea... Sí, como quieran. Le ponen el nombre, uno... Sí, como quieran, no hay ningún problema. Yo les pongo una tarea. Busquen la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, a ver si la encuentran. No, búsquenla, a ver si la encuentran. No, búsquenla, a ver si la encuentran. ¿Listo? Que el Señor nos ayude. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hemos escuchado los estudios bíblicos a cargo del Padre Didier Alexander Sora Figueroa, especialista en Sagradas Escrituras.